Buenas tardes, hermanos, bienvenidos todos. Ya les habían dado bienvenida y otra vez felicidades a todos los papás. Bien, pues vamos a continuar entonces estudiando en la carta a los Colosenses, ya se había anunciado. Estamos en el capítulo 2 y hoy solamente estaríamos viendo unos 3 versículos, pero creo que son muy interesantes, muy importantes. No vamos propiamente a aprender algo nuevo, creo que es algo que ya hemos estudiado, pero aquí es importante ver esta parte porque atendiendo al contexto de la carta que escribe Pablo a los Colosenses, ¿por qué es que Pablo escribe esta carta? Ya habíamos comentado un poquito de esto, pero para tener otra vez el contexto y entrar en el tema, algo estaba pasando ahí en Colosas. Recuerdan que habíamos comentado que se estaban infiltrando, digamos, algunas filosofías y algunas ideas a la iglesia, muy sutiles, digamos, no tan agresivas como decir, no, Cristo no existe o no, más bien era como que, sí está bien Jesucristo, pero también tienes que agregar esto otro, o también tienes que hacer aquello. Entonces, por eso se hace necesario que Pablo escriba esta carta y digamos que la finalidad o una de las finalidades completas de esta carta es hacerle ver a los colosenses y obviamente pues a todo el mundo, ¿no?, que Cristo es suficiente, que no necesitamos más que Él en nuestra vida para la salvación, para la santificación, etcétera. Entonces Pablo escribe por ese motivo esta carta. ¿Y cómo es que responde Pablo a estas filosofías que van entrando, metiéndose en la iglesia? Pues no es con una discusión o con una disertación muy grande, sino que simplemente él recuerda a los colosenses y a la iglesia en general que Cristo es suficiente para todo, para todo. Entonces, en estos versículos que vamos a ver, lo que Pablo está haciendo es precisamente recordar o exponer otra vez el evangelio completo, el evangelio que ya conocemos, para recordar precisamente este principio, que Cristo es suficiente. Ahora, ¿por qué sería para nosotros el día de hoy como iglesia importante recordar esto? Bueno, porque igual como en aquel tiempo que se infiltraban ciertos falsos maestros y metían ahí filosofías y costumbres y leyes, etcétera, pues también hoy en la iglesia se pueden infiltrar ese tipo de ideas. Y si no como iglesia, a lo mejor de manera individual, pues alguien tiene alguna idea de que, bueno, sí, soy cristiano y todo, pero también me gusta esto, ¿verdad? ¿Y cómo se enteran de esas cosas? Bueno, pues porque hoy en día hay mucha información, digamos, en las redes sociales, a través de libros, etcétera, que se van infiltrando con ideas, filosofías, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, mire, yo estaba recordando que he conocido personas que son cristianos ya de años y que tienen tiempo de ir a la iglesia, involucrados y con su Biblia leen y participan y todo, pero ahí en su billetera todavía conservan la estampita de San Juditas, ¿no? o de San no sé qué. Y yo una vez le pregunté a un hermano, pero pues, ¿por qué? O sea, si tú ya eres cristiano, ya entiendes. Bueno, sí, es que no, yo soy cristiano y creyente y todo, pero bueno, es que esa estampita pues me la regaló mi abuelo y exactamente, por si acaso, pues más vale tener aquí y acá, ¿verdad? Entonces, me ha traído buena suerte, a él lo protegió mucho, a mí también. Es más, está dedicada, aquí dice por atrás, a don Juanito, que era mi abuelo, con todo cariño de San Juditas. Entonces la conservo, ¿verdad? Y dije yo, bueno, pues siendo así, dame una copia, ¿no? Para tener. Pero bueno, es solamente un ejemplo de cómo algunas personas, pues sí, son creyentes, van a la iglesia, pero también tienen otras ideas, filosofías o costumbres que se mezclan. Y el peligro es que cuando uno quita los ojos de Jesucristo, no viéndolo como total, como completo, como suficiente, entonces empiezan a infiltrarse otras ideas que poco a poco creo yo que pueden arrastrarnos más hacia eso. ¿Por qué? Porque esas ideas, filosofías, costumbres, leyes, lo que sea, pues apelan más a la carne. Entonces te sientes más atraído a esas cosas a veces. Entonces, pues es un riesgo, no es un peligro. Y
pues hoy en la iglesia puede ver también ese tipo de situaciones. Por eso, pues se hace necesaria esta carta. Y en esta parte, Pablo está como proclamando la victoria total de Cristo en la cruz. Y así le puse a este mensaje, la victoria total de Cristo en la cruz. Y no es más que, como les digo, recordar lo que es el Evangelio. El Evangelio. Vamos entonces a verlo ahí. Les voy a invitar a que busquemos ahí en la carta a los Colosenses, el capítulo número 2, que es donde estamos estudiando. Y solamente vamos a ver el 13, 14 y 15. Colosenses 2, 13, 14 y 15. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Sí. Bueno, dice ahí entonces, en la lectura de este texto, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, como les digo, no es algo particularmente nuevo, pero vamos a repasarlo porque en el contexto de la carta es muy importante. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues vemos que estábamos en muerte espiritual, que teníamos culpa delante de Dios y que éramos esclavos bajo el pecado. Entonces, bueno, empezando aquí, el primer punto sería ver nuestra condición sin Cristo. O sea, para poder entender el Evangelio tenemos que entender la posición en la que nos encontramos sin Cristo. Hace unas semanas atrás platicaba yo con un compañero de trabajo, y se dio la oportunidad de hablarle acerca del Evangelio. Y yo dije, bueno, pues hay que entender, o más bien que él pueda entender primeramente cuál es la condición en que se encuentra una persona sin Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Pero para que tenga realmente peso y sentido, pues tenemos que entender cuáles son las malas nuevas, ¿verdad? Y yo le ponía un ejemplo, le digo, pues imagínate que estás de vacaciones, ¿no? Y pues estás ahí, no sé, en una playa muy bonita, a lo mejor Puerto Vallarta, y estás ahí en tu hamaca, tomando tu limonada o lo que sea, ¿no? En la tarde, viendo el atardecer. De repente alguien pasa ahí corriendo, ¡hey, hey! Ahí viene un barco, y te levantas, ¿no? Y lo ves, y pues viene un barco por allá. Y dices tú, pues es que aquí está un puerto, o sea, qué novedad que pase un barco, ¿no? Pues entran y salen, pues ya. Pero ¿qué pasa si cambia tu posición? ¿Qué pasa si en esas vacaciones un día, pues, te pagaste un boletito ahí para irte en un yatecito ese que te llevan a pasear por la bahía, y ya estás allá adentro donde solamente ves la playa, ya bien lejos, ¿no? En el yatecito, no sé, 10, 15 personas, y de repente se apaga el motorcito, ¿verdad? Y ya no trabaja el yatecito, ¿no? Y pues ahí el capitán, no sé cómo se llama, el lanchero, no se preocupen, ahorita nos movemos, ¿no? Y no trabaja la cosita, ¿no? Y no se podía comunicar, y no hay señal de teléfono, y los niños ya empiezan a inquietarse, ya pasan 2 horas y empieza a caer la tarde, y ya pues todo el mundo nervioso, ¿no? Pues oye, esta cosa ya no funciona. Y de repente alguien grita, ¡hey, viene un barco para acá! Ah, es diferente, ¿verdad? O sea, ya sientes tú que, qué bueno que viene un barco, ¿no? Ya nos van a rescatar. Entonces, para entender el Evangelio, hay que entender primeramente la condición en que te encuentras para poder entender las buenas nuevas. Si no, pues no son de gran impacto, ¿verdad? Y aquí Pablo, pues empieza precisamente hablando de eso. Dice el versículo 13, estando muertos en pecado. O sea, esa es la condición de una persona que no está en Cristo o que no tiene a Cristo, muertos en pecado. Entonces la Biblia no dice aquí que estamos enfermos, no dice que estamos heridos o que estamos agonizantes, dice que estamos muertos en pecados. Así lo dice también Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo mismo que dice aquí en Colosenses, estábamos muertos. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, una persona que está muerta, aunque esté viva, digamos, en la carne,
espiritualmente está muerto. Eso significa no hay conexión con Dios, separado de Dios, incapaz también de salvarse a sí mismo porque está muerto. O sea, nadie estando muerto puede decidir, pues voy a hacer algo para salvarme. Pues estás muerto, no tienes capacidad, no puedes mejorarte, no puedes responder por ti mismo. Entonces, estando muertos, y aquí viene lo interesante, la salvación, hermanos, no pudo haber empezado desde uno mismo. ¿Me explico? Tiene que haber sido Dios el que intervino porque estábamos muertos. Si recordamos el caso al principio en la escritura, cuando Adán y Eva pues caen en pecado, se esconden, ¿verdad? Y el Señor viene y le pregunta, ¿dónde estás tú? Dice, no, pues me escondí porque tuve miedo, ¿verdad? Pero es Dios quien viene y busca a la persona. Entonces hay que entender eso, que desde un principio sin Cristo estamos muertos espiritualmente y es Dios el que interviene para que uno pueda entonces reaccionar, digámoslo así. Si tenemos un cadáver, por ejemplo, en una habitación, no sé, en la morgue o en un funeraria, ¿verdad? Pues le puedes hablar, le puedes gritar, le puedes lo que sea, y no te va a responder. ¿Por qué? Pues está muerto. Entonces así es la condición de cualquier persona espiritualmente sin Cristo. Entonces esto, hermanos, derrumba todo tipo de orgullo, de jactancia, de uno mismo que diga, bueno, es que yo soy muy inteligente, por eso entendí el evangelio y me salvé. Y aparte porque he hecho buenas obras, me he portado bien, traigo la estampita de San Judas. Entonces, nada de eso aplica aquí. Simplemente es porque Él interviene y nos llama entonces a vida. Entonces, si ese es el problema, que estamos muertos en delitos y pecados, ¿cómo entonces podemos venir a la vida? ¿Quién puede darnos esa vida? Pues entonces aquí es donde Dios interviene. Venimos al segundo punto entonces, la gracia soberana, la gracia de Dios, que Él nos busca aún estando muertos, o nos buscó estando aún muertos en pecados, y nos da vida en Cristo. Ahí mismo el versículo 13 de Colosenses 2:13 dice ahora, os dio vida juntamente con Él, juntamente con Él. Y eso es interesante porque creo que la semana pasada Rafa nos recordaba acerca de cuando alguien que ya está como que muy iluminado, ¿no? Y dice, bueno, es que la vida cristiana no es una religión. Pues no es una religión. Dice, es que es una relación con Cristo. Sí, es una relación con Cristo, pero hay más. Es una unión con Cristo. O sea, el cristiano estamos unidos a Cristo. Y aquí lo dice así, nos dio vida juntamente con Él. O sea, estamos unidos a Él. Y aquí es interesante ver que el sujeto, digamos, el que da vida, pues es Dios. No dice que nosotros nos dimos vida, sino que Él nos da la vida. Él es el sujeto, Él es el que da vida. Podemos ver ahí en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, Efesios 2, 4 y 5. Si gustan pueden buscarlo, y si no yo aquí se los puedo leer. Efesios 2, versículo 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aquí está la gracia de Dios, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, si tenemos esa vida el día de hoy, es porque Él nos buscó y porque por su amor y gracia nos hizo tener vida juntamente con Cristo. Y aquí está la unión del cristiano con Cristo, espiritual. Esa es pura gracia de Él. La salvación entonces no comienza con el hombre. ¿Con quién comienza entonces, hermanos? Con Dios o en Cristo. Él es el que nos busca y es donde empieza todo, ¿no? Entonces, esa unión juntamente con Él significa que lo que pasó con Cristo pasa también con nosotros, porque estamos unidos a Él. Es algo que ya hemos estudiado, hemos aprendido. Entonces, la muerte de Cristo es también la muerte del cristiano, es también mi muerte. Pero ¿qué pasa? Que Cristo también resucitó. Entonces yo también resucito juntamente con Él. Ahí está la unión del cristiano con Jesucristo. En Romanos
capítulo 6, si gustan pueden buscar Romanos capítulo 6, también texto que ya hemos estudiado mucho. En el versículo 4, Romanos 6, 4 dice, porque somos sepultados, ¿qué dice? Juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí está la muerte, la unión del cristiano con Cristo. Vas a morir, a fin de que como Cristo resucitó, y aquí viene también la parte excelente para nosotros, de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces aquí está interesante. Recuerdan lo que veíamos la semana pasada, de que un grano de trigo tiene que morir para que luego entonces produzca vida. Y así es también, así fue con Cristo y así es con nosotros. Tenemos que morir con Él para luego entonces andar en vida nueva. Interesante, ¿no? Podemos recordar en Juan capítulo 11, no tienen que buscarlo, lo voy a comentar, es la resurrección de Lázaro. Recuerdan que Cristo era amigo de la familia, este hombre enferma, muere, Cristo llega 4 días después y entonces lo llama de la tumba para que salga a vida. Pero lo interesante es que Cristo no le dice a Lázaro, échale ganas y anímate y esfuérzate, levántate. No, simplemente le dice, sal fuera. Y él en ese momento sale en vida nueva y tiene entonces resurrección por Cristo Jesús. Y así es, porque Él simplemente lo decreta y da la vida por el poder que Él tiene. Entonces, la salvación no depende de nuestras fuerzas, depende únicamente del poder de Dios, de su gracia, de su amor, que Él nos busca aun cuando estábamos muertos. Pero aún con esto hay otro problema. Había más cosas que resolver en la cruz, ¿no? Y otra cosa es el tema del pecado. Todavía hay que ver el tema del pecado. Entonces, siguiendo con el siguiente punto, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, tenemos el perdón total, gracia completa. Ahí en el versículo 13 de Colosenses 2, dice el siguiente párrafo, perdonándoos o perdonándonos todos los pecados. ¿Se fija? Todos los pecados. No dice algunos, los más bajitos, los más, ¿cómo le llaman? Los más, no sé cómo es la palabra, ¿no? ¿Mande? Veniales, exactamente. Fuiste al catecismo, ¿verdad? Bueno, los más veniales, sí, y los más pesados, esos no. No, la escritura dice, todos los pecados fueron perdonados por Él. Entonces, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 14, Hebreos 10, 14, si gustan pueden buscarlo, Hebreos 10, 14 y luego Romanos 8, 1. Leo entonces Hebreos 10, 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, ¿cuál fue esa ofrenda? El sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, notemos aquí las palabras porque es muy interesante. Hizo perfectos. Perfectos es una palabra, hermanos, que ya nos da un significado de algo total. O sea, ¿qué hay más allá de perfecto? No sé, super perfecto, mega perfecto, ultra perfecto. Pues eso ya no existe, ¿no? Perfecto ya es el top, ¿verdad? Entonces, con ese sacrificio nos hace perfectos, completos ya. Y la siguiente palabra dice para siempre. Y es lo mismo. Si es para siempre, pues ¿cuánto tiempo más queda después de siempre? Pues ya es todo, ¿no? Entonces, ¿qué más queremos saber? Con una sola ofrenda nos hace perfectos para siempre. El sacrificio de Cristo es completo y total. Es lo que Pablo está recordando a los colosenses y nos recuerda también a nosotros el día de hoy. Ahora, Romanos 8, 1. Si buscan ahí en Romanos 8, versículo 1 también, que hemos estudiado muchas veces, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Pues los que están juntamente con Él, el que ya vimos anteriormente. Entonces, para ellos no hay ninguna condenación. Y aquí
si estudiamos esta palabra, ahora es como al revés, pero lo mismo. O sea, cuando hablamos de siempre es algo total. Cuando hablamos de perfecto es algo total. Cuando hablamos de nunca, pues también es algo total, pero al revés. O sea, no hay, dice aquí, perdón, ninguna condenación. Si ya dice que no hay ninguna condenación, entonces, pues es ninguna. O sea, no hay alguna que quedó fuera. ¿Sí me explico? Y eso es por el sacrificio de Jesucristo, que es completo, que es total, que es suficiente para nosotros. Entonces, Cristo no murió para simplemente darnos una oportunidad, un chance. Ok, te doy otro chance, a ver si de aquí al próximo domingo ya te portaste bien. No, no es así. Él murió para perdonarnos completamente, hoy, mañana y siempre. ¿De acuerdo? Pero cuidado, no tomemos esto como, uy, pues qué padre, ¿verdad? Ya tengo una licencia para pecar a lo que yo quiera. No, porque también hay consecuencias y si uno anda en el espíritu, no andas conforme en la carne y no vas a tener las ganas o el gusto de pecar, así abiertamente, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, imaginemos que tenemos una lista donde están todos los pecados anotados de cada quien. Imagínense. No queremos ver la lista, ¿no? Pero, a ver, aquí Rafa, ¿no? Y sacamos la lista, pues, está, híjole, pues, Rafa, tienes varios. Vamos a ver ya Julio. Ay, híjole. Ay, híjole, oye, Julio. Bueno, no importa qué tan grande o corta sea la lista, o sea, todos son borrados. Ay, qué bueno, ¿verdad? No hablé de la mía porque tenía como 20 cuartillas, entonces mejor no lo mencioné. Pero bueno, lo importante es que con el sacrificio de Cristo queda todo pagado, todo borrado. Eso es interesante. Entonces, muchos creyentes desafortunadamente todavía viven pues cargando culpas del pasado, remordimientos, etcétera. Pero si Cristo ya nos perdonó, no debemos vivir como si todavía no lo hubiera hecho. Debemos de vivir una vida nueva y andar en Cristo. Esa es una aplicación interesante. Pero todavía, pues hay más todavía en cuanto al sacrificio de Cristo en la cruz. Todavía había algo interesante que es una deuda pendiente con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, que ya supimos que ahora fue borrado, pero cuando no había sido borrado, pues traía ciertas consecuencias. Vamos a ver ahí en el versículo 14 ahora de Colosenses 2:14. Colosenses 2:14, hay esa frase que dice, anulando el acta de los decretos. ¿Lo vieron ahí? Anulando el acta de los decretos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, podría ser la misma ley de Moisés que condenaba al pecador, pero digamos una aplicación más sencilla es que había un documento en el cual nos indicaba que había una deuda, que había un delito y ese delito tiene que ser pagado, tiene que ser pues cubierto, digamos así. Entonces es como si dijera, tú eres culpable y mereces juicio, así, punto. Eres culpable y mereces el juicio. Entonces en Romanos 3:19 y 20 vamos a ver cómo nos acusa ese documento. Romanos 3:19, ¿lo tienen ahí? Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, cualquier persona que no está en Cristo está bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios, todo el mundo ha pecado y todo el mundo merece pagar por ese pecado. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, esa ley me hace ver cuál es el pecado, me acusa y también me sentencia a morir. Y así es la situación de cualquiera persona, cualquier hombre o mujer natural, digamos, nacido una sola vez, de la carne. Y el versículo 14 de Colosenses 2:14 que estamos estudiando también dice, clavándola en la cruz. ¿Lo puede ver ahí? Clavándola en la cruz. O sea, esa acta de los decretos que nos acusaba,
también la clavó en la cruz. Entonces esto es algo maravilloso, algo glorioso. ¿Por qué? Porque esa deuda que teníamos ha sido pagada, ha sido liquidada, ha sido eliminada, ya no existe. ¿Por qué? Porque aquí entra, hermanos, entonces también algo que ya conocemos, que podemos llamar la doctrina de la sustitución. Sustitución. Vamos a ver, por ejemplo, en segunda a los Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21. En ese sacrificio de Cristo en la cruz está esa doctrina de la sustitución. Lo leo, dice: al que no conoció pecado, ¿quién es ese que no conoció pecado? Exactamente. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué es la doctrina de la sustitución? Es así. Aquí tenemos a Jesucristo, que no conoció pecado. Acá estamos nosotros, que somos pecadores, y simplemente fue así. Cristo pasó a ser el pecador y pagó por los pecados, y nosotros pasamos a ser justificados por el sacrificio de él. Así de sencillo, es la justificación. Entonces, es como si un pagaré que fuera imposible de pagar. No sé cuántos de aquí han tenido o tienen deudas, ¿verdad? Que uno dice, ay, ¿cómo voy a pagar esto? No sé cómo. Y uno lo ve y ahí está, y van pasando los días y los intereses, y no puedo pagar, no sé qué voy a hacer. Ya voy a vender mi carro, voy a vender mi casa, y bueno, pues qué alivio saber que un día te digan, oye, ¿sabes qué? La deuda fue pagada, aquí está el pagaré, rómpelo, termínalo. Pues ha sido pagado en su totalidad. Qué alivio saberlo, ¿no, hermanos? Por el sacrificio de Cristo. Entonces, no tenemos ninguna deuda pendiente, Cristo lo pagó todo, pero aún hay un poco más que se resolvió, o que Cristo resolvió con sacrificio en la cruz, que era que teníamos un enemigo acusador. ¿Quién es ese enemigo que nos acusaba día y noche delante del Padre? El diablo, así es. El versículo 15 de ahí de Colosenses 2, versículo 15, nos habla acerca de una victoria de Cristo sobre los poderes sobrenaturales. Dice ahí, despojando a los principados y potestades. Esos principados y potestades entendemos que son esas fuerzas satánicas que están en la potestad del aire, ¿verdad? Y que nos acusan y que hacen su trabajo sucio con nosotros. Entonces, Cristo venció a Satanás, venció esas fuerzas espirituales y venció al acusador en su sacrificio en la cruz. Vamos a ver, por ejemplo, en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Dice ahí, así que, bueno, voy a esperar a que lo encuentre porque todavía escucho las hojitas que se están moviendo. ¿Ya lo tienen? 2:14 de Hebreos. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces queda completamente destruida esa influencia y ese poder que tenía de acusarnos, de hostigarnos. Ya ese enemigo ha quedado derrotado en la cruz. El mismo versículo de Colosenses 2:15 dice, los exhibió públicamente. Y aquí pareciera como una contradicción. Ahorita les voy a explicar por qué. Porque esta imagen de exhibir públicamente nos recuerda aquellos como desfiles de victoria romanos, cuando el imperio iba contra alguna otra nación, eran vencidos y luego traían y exhibían al rey que había sido derrotado, ¿no? Iba a una procesión y lo tenían exhibido ahí, ¿no? Entonces, eso era una costumbre. Y bueno, pudiera parecer que cuando Cristo estuvo colgado en la cruz, pues era como que estaba exhibido como derrotado. Y eso pudo haber pensado Satanás y sus huestes. Pero no, hermanos, esa fue la victoria más grande de Cristo, su muerte en la cruz. Porque ahí solucionó todo esto que estamos viendo en esta mañana.
Entonces, no tenemos por qué vivir con miedo, el enemigo ya fue derrotado. Entonces, en la cruz, sucedieron varias cosas gloriosas, importantes que tenía Pablo que recordar a los colosenses para que tengan siempre presente que el sacrificio de Cristo es suficiente, y también para nosotros el día de hoy. No tenemos que añadir nada, ni leyes, ni filosofías, ni conocimiento extra, ¿verdad? Nada. Cristo es suficiente. En la cruz, entonces, hermanos, los que estábamos muertos recibimos vida. Amén. Espiritualmente. Los culpables, que éramos nosotros, cualquiera persona, fuimos perdonados totalmente, completamente. La deuda que teníamos fue cancelada, fue pagada por Cristo. Y el enemigo que nos asediaba día y noche también ya fue vencido. Entonces, todo es por Cristo, todo es por gracia y se cumple ahí en esa cruz. Por eso, la victoria total de Cristo en la cruz. Aquí, pues, para ir terminando, no es muy largo este mensaje, como les digo, no había nada como muy novedoso, pero bueno, si alguien en esta mañana, no creo tal vez que sea así, pero si alguien todavía no está en Cristo o no conoce a Cristo, pues es importante entender cuál es la posición en la que te encuentras para que cuando conozcas el Evangelio, que es lo que estoy explicando ahora, digas, wow, pues eso sí que es una salvación. Ahora sí entiendo y creo en Jesucristo. Si no estás aún en Cristo, pues tienes una deuda que pagar y sigues bajo condenación. Sin embargo, el Evangelio llama a cualquiera persona que quiera entender, que quiera tener un corazón sensible para arrepentirse y creer en Cristo, porque Él cumplió y pagó todo lo necesario para que tú, el día de hoy, puedas ser llamado hijo de Dios, con la seguridad de que el día que tú mueras, no sabemos cuándo sea, tú vas directamente al cielo, a la presencia de Dios, no por tus méritos, no porque fuiste bueno, sino porque Dios pagó y te da acceso al Padre, y ya el Padre no te ve a ti, sino ve a Cristo en ti, y eso es lo que nos da esa seguridad. Entonces, en la cruz de Jesucristo, por su sacrificio, hay perdón, hay vida y hay libertad para todo aquel que quiera escuchar, que quiera aceptar. Entonces, la cruz no fue un fracaso de Cristo, hermanos, al contrario, fue la victoria de todas las victorias, universalmente. Fue la victoria donde la deuda fue pagada, el pecado perdonado, el enemigo derrotado. Esto recordaba a los colosenses y a nosotros el día de hoy que Cristo es suficiente y no necesitamos añadir nada más. Amén. Bien, pues ese sería el comentario que tenía para esta mañana. Agradezco su atención. Quisiera terminar con una oración y terminamos.